propuesta de la reforma al artículo 5, reforma parcial al artículo 5 de nuestra Constitución, que plantea o permite bases militares extranjeras en nuestro país. Primero, ¿cuál es la reacción al respecto? Los problemas que tiene el país con la inseguridad se resuelven de esta manera. Le pregunto al doctor Carlos Estarela Velázquez, que está aquí en nuestro estudio en vivo, como siempre es mejor, el constitucionalista, experto en Derecho Internacional, catedrático universitario y, por supuesto, una amplia hoja de vida que nos hace que nos ilustremos respecto de este tema. Qué gusto, muy buenos días. Mayra, muchas gracias por la invitación, buenos días. Bueno, no soluciona el problema enorme de inseguridad que tiene el Ecuador, pero obviamente ayuda. La Constitución actual, por la Revolución Ciudadana, había prohibido todo tipo de cooperación internacional. Entonces esta es la oportunidad de pedir cooperación internacional y en todo caso, si es necesario, poder poner bases militares. Hay un estudio que dice que mientras que estuvo la base de Manta, la base norteamericana en Manta, bajó terriblemente lo que era el tráfico de droga en el Ecuador. Entonces yo sí considero que es positivo esta reforma al artículo 5 que la Asamblea Nacional ha realizado. Bueno, y preguntarle al distinguido doctor Carlos Estarellas, la Constitución del 98 tampoco autorizaba tener bases extranjeras. No recuerdo yo, pero no sé si tengamos a la mano la última Constitución. Pero bueno, ese no es el problema. El problema es que los estados estamos obligados a cooperar con ese flagelo de las drogas. En eso estamos de acuerdo todos. Pero el tema es que Estados Unidos, por ejemplo, no quiere a poner una base nueva. Lo que hizo la Constitución de Montecristi es prohibirlas. Antes tampoco estaba prohibido, pero no es que estaba permitido, lógicamente, según el análisis. Por eso es que don Eichmeller, pues, de una u otra manera autorizó el convenio para que haya el FOL, que hizo bien, sí, alguna gente en Manabí estaba inclusive contenta, pero yo creo que el problema es qué pasa si Estados Unidos no quiere venir. Estados Unidos tiene 8 bases en Colombia, y si mañana hay otro gobierno y nos ponen una base de Cuba o de Rusia aquí, ¿qué haremos? Sí. Ojalá que no sea eso. Mientras usted hablaba me recordaba que las constituciones anteriores no, como bien señala, no es que la autorizaba, sino que en la comisión no lo prohibía, y el doctor Meller, que presidía en ese momento, creo que en la comisión en el Congreso, se basó en una cooperación internacional justamente contra el delito del narcotráfico, ¿no? Y por eso fue que se puso. La actual Constitución la prohíbe y ojalá que lo que tenga que ver con cooperación internacional para luchar con estos delitos transnacionales sea positivo. La inseguridad en el Ecuador en este momento es enorme. Entonces hay que buscar los mecanismos de cooperación para poderla enfrentar. Sí, por ejemplo, el artículo que todavía está en vigencia y que el Parlamento ya lo ha aprobado, modificarlo o recortarlo, mejor digamos, una parte, ¿no? El Ecuador es un territorio de paz, hasta ahí quedaría. Pero en este momento dice así, el territorio, artículo 5, el Ecuador es un territorio de paz. No se permitirán el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Punto. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a las Fuerzas Armadas o de seguridad extranjera. O sea, allí ni el FOL podríamos contratarlo. Claro. Sin embargo, el gobierno del presidente Lasso ya ha dado autorizaciones y el presidente actual también ha dado cooperaciones, porque por encima de esto están los convenios con las Naciones Unidas. Así es. Hay convenios internacionales que están sobre... Es algo que se llama norma supranacional, como usted ha sido un magnífico legislador, la conoce. Esa norma supranacional está sobre la Constitución, este tipo de situaciones.
para luchar contra delitos transnacionales como es el narcotráfico. Ahora, el artículo 5 sí restringe cualquier tipo de cooperación militar en cualquier situación en que el Ecuador necesite. Entonces, ellos en la Constitución cerraron el camino de cualquier cooperación y lo que está haciendo la Asamblea en este momento es reformarlo. Sí, bueno, vamos, que todo sea por bien, pero me preocupa eso, ¿no? Mañana viene de China y nos establece una aquí. Entonces, nosotros normalmente hemos estado vinculados a Estados Unidos, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Porque hay un tratado, el TIAR, el Tratado de Asistencia Recíproca, que nos permite de otra manera estar juntos en América. El tema va por allí, o sea, ¿quién garantiza que mañana vengan y lo hagan? Por lo menos está prohibido cualquiera de cualquier país. Lógico, las colaboraciones de fuerzas venían acá a estudiar, a practicar. Puede venir también una base de Cuba. Es una casa de Cuba, una base de Irán. Ojalá que eso no se dé. Ahora, mientras hablaba, yo me recordaba que en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, cuando ingresa a la guerra, puso bases militares en toda América Latina, incluido en el Ecuador, sí, en Galápagos, que la puso en Galápagos y la puso en Salinas. Sí. Y estuvieron algún tiempo hasta que los norteamericanos sacaron esas bases. Sí, así es. O sea, es por el TIAR, por el Tratado de Asistencia Recíproca, ¿no? Y porque hay convenios de la Unidad de América, ¿no? El tema es que Colombia fueron más pilas que nosotros, ¿no? Colombia, el Plan Colombia, la inversión primaria, no sé si podamos ver en el internet cuánto invirtió Estados Unidos y las Naciones Unidas también para combatir ese flagelo. Yo me acuerdo que era 5.800 en primera. Es tan importante lo que usted señala, porque hasta este momento ha habido una cooperación relativa de parte de los Estados Unidos, no fundamental, que es lo que espera el Ecuador, porque estamos enfrentando problemas fundamentales. Entonces, el aporte norteamericano no ha sido decidido ni comparable con lo que se dio con Colombia en un Plan Colombia. Ahora, también estamos esperando esos acuerdos o esos convenios que señaló la canciller que se han firmado en el viaje del presidente, que son acuerdos de seguridad. Hasta este momento no se ha dicho nada, estuvo en Israel, estuvo en otros países. Entonces, lo importante sería conocer esos convenios y si se firmaron en realidad, ¿qué es lo de seguridad que va a venir al país, ¿no? Podría ser convenios genéricos nomás, pero el Plan Colombia era específico. Sí, definitivamente. Inversión grande del gobierno de los Estados Unidos. Así es. Que le permitió a Colombia de una otra manera dinamizar otro andarivel económico para que totalmente los otros grupos que también tienen un gran poder económico, así es, que aunque no está registrado en los bancos, es a veces 20-30% de todo el movimiento económico. Así es. Entonces, pero en el Ecuador nosotros no somos los productores. Nos están utilizando como de paso, ¿no? Si hubiera un buen control en las aduanas, si hubiera un control en las fronteras. Y hay un gran problema que usted conocerá, que es que el cultivo de coca lo han pasado a la frontera con el Ecuador. Es decir, todos los cultivos de coca en Colombia están en la frontera con el Ecuador. Utilizan las carreteras ecuatorianas, que son buenas, y los puertos ecuatorianos para sacar esa droga al exterior. ¿Qué se está haciendo? Eso es fundamental, porque el grave problema de la violencia comienza por esta situación. Sí, el problema es que nosotros, un gobierno extranjero no nos va a venir a hacer el trabajo. No va a venir a hacer. Así es, el trabajo tiene que ser de aquí de Ecuador. Lógico, con amplio apoyo, con naves, con asistencia, también con presencia. Pero el tema es que si se ha firmado algún convenio de seguridad, hay que ver qué convenios, porque todos esos convenios macro o marcos tienen que aprobarse en el Senado de los Estados Unidos. Así es. Entonces, ¿qué mismo es? O sea, o simplemente, como dice nuestro pueblo, puro cuento, porque... Claro, es decir, tantas idas, tantas vueltas, ¿qué resultados tienen? Sí. Eso es lo que queremos saber. El presidente ha estado en los Estados Unidos, ha estado en la posesión, pero necesitamos conocer
cuál es la cooperación definitiva de ese país y de otros países para afrontar estos males transnacionales como el narcotráfico y inseguridad. Bueno, siempre vale la pena todas estas entrevistas y con usted siempre sacamos conclusiones muy importantes para que el gobierno, nuestro gobierno tenga otras ideas también. Vale la pena ir si ya están haciendo esto, algo profundo. Así es. Algo que valga la pena. Así es. De lo contrario, sería un absurdo solo haber reformado si es que no hay la cooperación. Yo me imagino que en un plan prospectivo debieron haber hecho la reforma porque tienen la cooperación, no solo hacer la reforma, porque sería ilógico. Yo creo que esto nació desde el punto de vista electorero. El tema es que sí, la gente está desesperada. No tenemos narcotraficantes del nivel grande. Yo creo que utilizan a nuestra gente como pasadores, transportadores, pero ni siquiera la plata de esa gran inversión, de esas grandes capitales se queda en el Ecuador. Así es. Ahora, ¿qué hacemos? O sea, estamos sufriendo las consecuencias sin ni siquiera nosotros arbitrar algún tipo de medida para que esto sea beneficioso. Totalmente de acuerdo. Porque por último, Colombia lo hace beneficioso. Claro. Colombia permite la repartición de capitales con un impuesto, tengo entendido, hacia allá. Mire, y a Bolivia la gente va, y va a Perú. Bueno, es que usted me recuerda que nosotros nos hemos quedado como país, como la fábula de la cigarra y la hormiga. Nos quedamos dormidos, nos ha explotado, y no hay una política de Estado frente a esta situación. Son cosas parches, y eso le hace mucho daño al país. Lógico, si el presidente tiene la gran idea de enfrentar esto desde aquí, yo creo que lo correcto es que plantee un plan Ecuador, ¿no? Así es. Un plan Ecuador, o sea, de una vez con todo. Pero igual vamos a quedar burlados al último. Ese es el gran problema. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo y preocupante. 7:50 a.m. Y la pregunta que también le queremos hacer para ratificar o no lo planteado por los expertos que han dicho se vienen nuevas elecciones. Las elecciones del referéndum que posiblemente si la Corte Constitucional daría luz verde. ¿Cuál realmente es el procedimiento y en qué tiempo más o menos iríamos a elecciones? Claro, se tiene que enviarlo aprobado a la Corte Constitucional que tiene, tengo entendido, 20 días para emitir un informe. De ser positivo el informe de la Corte Constitucional, tiene que pasar al Consejo Nacional Electoral para que en 40 días, tengo entendido, convoque a elecciones. Entonces estamos hablando de tiempos y de ir, digamos, a una elección popular. Sí, esta elección nos costará alrededor de $60 millones. Así es. Alguien dice, bueno, van a manejar más dinero los del tribunal, los del Consejo Electoral, nada más. Pero ¿por qué no solucionamos todo de una vez? El problema de la justicia, claro. El problema del Consejo de la Judicatura que tiene más empleados que los jueces. Totalmente. 7.200, mientras jueces creo que hay 5.300. Y que ha sido además un fracaso el Consejo de la Judicatura, es un fracaso. Ese total. Consejo de la Participación Ciudadana, que para algunos gobiernos cuando ya está montado en el potro, amenazan con la fiscalía a meterlos presos a estos señores y bueno, y hacen lo que los gobiernos dicen. O sea, eso tampoco me parece digno, ¿no? Totalmente. Que vuelva al Parlamento, donde tienen mayoría los partidos que deban tener. Siempre un gobierno puede tener porque tiene fuerza para sumar, pero... Es una barbaridad, una creación absurda del Consejo de Participación. Y yo lo que creo, y quizás usted con mayor experiencia que yo en cuestiones legislativas, que estas reformas deberían hacerse rápidas para que haya una sola consulta, porque no vamos a estar de consulta en consulta, que eso le gastaría al ¿Se puede país. unificar otras cosas en este referéndum que sería de la reforma al artículo 5? ¿Se pueden poner otras cosas en el referéndum? Yo pienso que si los tiempos se dan, sí, porque si no sería de consultar. Vamos a ver si queda 5 consultas. Hablemos de tiempos. Entonces, ¿cuándo? ¿En qué mes serían las elecciones si así fuese? Digamos, la pregunta aprobada va a la Corte Constitucional que tiene 20 días. De ahí va al Consejo Electoral que tendrá pues que convocar. Pero yo creo que si los legisladores van rápido y tienen mayoría, podrían aprobar otras reformas
que si bien dice el doctor Almeida son totalmente importantes o quizás más importantes para ser convocadas. Es decir, aproximadamente en 2 meses debería hacer esa gestión la Asamblea Nacional, no porque 20 días de la Corte, 40 días que tiene el CNE, son 60 días. Y que no hay los otros pedidos tampoco. Iríamos, tiene que aprobarlo previamente. La Corte, primero el proyecto en la Asamblea. Ajá. De ahí pasar a la Corte. La Corte así dice que resuelva la Asamblea. Eso demora 1 año, 2 años, los tiempos. Porque lo que es absurdo sería, digamos, una reforma tras otra reforma, además en un Consejo Nacional Electoral que ya los tiempos pasaron. O que se la juegue el presidente. Pero para estar de consulta en consulta o de referéndum en referéndum para reformar la Constitución, ¿por qué no hacer lo que ofreció? Porque ofreció una nueva constituyente, convocar nuevamente elecciones. ¿Qué ha pasado? Claro, ¿se arrepintió el presidente? No sé qué pensará el presidente, pero lo que yo creo es que convocar una Asamblea Nacional Constituyente es más complicado. Además de los tiempos, de la elección, y eso va a durar más. Créanmelo. Oiga, doctor, pero peor. Yo no soy correísta, de hecho a mí me percibo el correísmo, pero no odio a nadie. Yo sé. Esa es la diferencia. Ni tampoco guardo rencores. Yo creo que son momentos distintos, o sí o no, y por último los intereses personales no deben ser los intereses de la nación. Decían que la Constitución de Montecristi era mala. Entonces, ¿por qué no aprobamos el cambio? Aún los grandes neoliberales que pues, dicen que hay aquí en el país, no creo yo, ¿están de acuerdo con esta Constitución? A mí me lo ha dicho, Alberto de ahí me dice, es una locura cambiar la Constitución. Mire, entonces, ¿qué? Porque ¿qué mismo queremos? Entonces, al pueblo lo tienen en ascuas. Esto sí, esto no. Lo que sí es verdad que usted y yo conocemos de esto, la declaración de principios de esta Constitución son bastante interesantes, como era la del 78. Así es. Sí, que van avanzando en materia de derechos humanos. Sí, pero ¿y el resto? Claro, pero sí hay cosas que considero yo deben de cambiarse, sí, como lo que comentábamos, el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura. Yo creo que hoy, por ejemplo, no sé qué opine usted, la Corte Constitucional tiene un superpoder que debe de ser regulado, porque no responde tiene que rendir cuentas al Parlamento. Tiene que rendir cuentas, sí, porque si no es un superpoder sobre el Parlamento y se convierte en una pequeña dictadura plural, donde un grupo de personas están sobre todos los ecuatorianos. Entonces yo sí creo que esos cambios sí son importantes. Es que la Corte no lo va a aprobar porque no va a querer que a ellos le quiten ese poder. Ese es el problema. Entonces el presidente tiene dos caminos. O se la juega con una consulta en la que se coja una de las constituciones, o hagan un proyecto urgente, pero los tiempos se pasan. Sí, hay que actuar rápido. Lo que necesita el país es un líder que pueda guiar en momentos difíciles como los que tiene el Ecuador. Y obviamente que tenga soluciones y propuestas. Pero si van al vaivén, esto le va a hacer mucho daño al país. Se necesita un líder verdadero, funcionarios capaces y honestos y con experiencia, tanto en el gobierno como en la legislatura. En la parte política. Así es, gran habilidad. Esperemos que eso se lo está planteando, muchos sectores ya hablan de eso, de que todos los sectores ciudadanos importantes de opinión puedan ya comenzar a decir, bueno, señores, ¿cuándo solucionamos el problema? Totalmente. El problema económico es terrible, ya vamos con 92.000 millones de dólares, doctor. Sí. Esto es impagable. Sin embargo, no tenemos la iniciativa de plantear una regenería de la deuda. Así es. Hombres patriotas como Febres Cordero lo plantearon por menores cosas, porque se dañó un tubo del oleoducto del SOTE. Hoy hemos tenido la violencia, tenemos la crisis de la explosión de esa refinería, el problema eléctrico que es terrible y el ataque de lo que estamos sufriendo. Yo creo que el país no va a salir de así fácilmente si no tenemos decisiones muy importantes. Yo creo que
problema mayor, compartiendo todos los problemas que usted señala, es la violencia, porque ya el ciudadano común ni siquiera quiere salir, no hay un lugar seguro. El gobierno debe de entender que ese año y medio que tuvo fue un gobierno en transición, pero que hoy tiene 4 años, que los problemas son graves y que tiene que actuar y que además debe de oír a todos los sectores y no tener solo una visión. Hasta el Parlamento hay que cambiarlo, mi querido doctor. Así es, yo concuerdo. Da vergüenza, y lo digo yo, porque yo jamás, uno para aprender tiene que tener experiencia, varias veces estar, ser lector para tener alimentado su cerebro y no tener que leer. Es una cuestión vergonzosa. Usted ha estado varias veces en el Parlamento. Había que pedir permiso para decirle algo que uno quería leer. Claro. Permítame, solo cojo la cita. Créame que al oír el Parlamento, al oír cómo leen y encima leen mal, es una lástima que esas sean las personas que tengan que hacer las leyes. Es Por eso las redacciones son pésimas. Así es. Inclusive esta Constitución es pésima, la del 2008. Tiene 409 fallas. Desde dicción y todo, yo la tengo apuntada una a una. Que dicen que fue al último, eso dicen. Le metieron al último, sí. Que cambiaron. Eso fue totalmente. Verdad. Cambiaron un paquetazo ahí. Y yo sé que fue así. Eso es gravísimo. Sí, gravísimo. Entonces, ¿cómo mejoramos, doctor? Las mentes más lúcidas como la suya. Yo creo, como usted unos abogados tiene buenos. Tanta experiencia, deberían convocar. Los problemas que tenemos son tan graves, que usted lo ha señalado, que deben convocar a todos a cooperar y a salir adelante. El líder es el que capta lo que el pueblo necesita. Si no lo capta, pueden haber graves problemas. Sí. Esperemos salvar el país. Esto es terrible. La violencia nos lleva cada día. Dicen que son 11 tiendas diarias que cierran. En Guayaquil había 32.000 tienditas de barrio. Claro. Ahora, ¿cuántas habrá? Dicen que han cerrado 2.000 hasta este momento. Yo creo que son más. Un desequilibrio económico y un miedo enorme hay actualmente en el país. Sí. Y tampoco permiten que las autodefensas existan. Así es. O sea, usted no se puede autodefender. Es un caos. Terrible. O sea, es un pandemonio. Es un pandemonio. Y ojalá salga o llegue la esperanza. Esperemos que el presidente esté a la altura también de escuchar, ¿no? Así es. Escuchar, porque si no, nadie le está pidiendo empleo. Así es. Se ponen celosos que le queden empleo, ¿no? Sí. Nadie le está pidiendo. Nadie quiere estar ahí, no, quieren es que actúe. Que actúe. Definitivamente. Ojalá. Hemos escuchado al doctor Carlos Estarela Velázquez, constitucionalista, experto en Derecho Internacional, catedrático universitario, que ha hecho reflexionar. Hemos dialogado sobre la reforma al artículo 5 de la Constitución, la posibilidad de la presencia de bases militares extranjeras en nuestro país y todo el proceso que se viene. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias por la entrevista. 8 de la mañana con 1 minuto, momento de una pausa, pero ya volvemos con más de Morena Noticias en esta su primera emisión.